ambicioso trayecto que su huella dejará, es el rumbo. Señores, de regreso, ya son las 7:25 de la mañana y vamos a dar inicio al bloque de comentarios y es el turno de nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a la gente que nos sintoniza desde temprano, ese chat de YouTube que está encendido como todos los días y gracias a toda la gente que nos prefiere y nos elige. Miren, yo voy hoy a comentar este tema del apresamiento en el día de ayer del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien evidentemente es la noticia del día. Estuve ayer husmeando en varios periódicos hondureños tratando de ver distintos abordajes periodísticos de esta información que evidentemente es la portada de todos los diarios, incluso a nivel global, en el día de hoy. Y es la portada porque evidentemente no es normal que un expresidente, sobre todo tan reciente como el señor Orlando Hernández, que apenas tiene 20 días que acaba de salir de la presidencia para entregarle el poder a Xiomara Castro, ya haya sido arrestado en una petición de extradición por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Se le presentan 3 cargos generales al señor Juan Orlando Hernández, o Hop, como se le conoce en Honduras, Hosh. Él tiene cargos por narcotráfico y complicidad para traficar estupefacientes y drogas controladas a los Estados Unidos, también de uso de armas y de incentivar a otras personas a utilizar armas de distintos calibres precisamente en este mundo del narcotráfico. Y cuando uno ve que un presidente de la República, sin importar el país que sea, se vincula a estos niveles en ese tipo de actos delictivos, la verdad que uno no termina de sorprenderse. Yo, como siempre trato, esta semana hablaba el lunes de algunas similitudes o paralelismos que hay entre la situación política del Perú y lo que quizás podría llegar a pasar algún día en República Dominicana si continuamos con el derrotero que llevamos y los desaciertos de manejar y fortalecer las instituciones democráticas. Cuando veía esa imagen del día de ayer del señor Juan Orlando Hernández, que le ponía ese chaleco, le esposaban las manos y le esposaban los pies, yo tuve una regresión y dije, Dios mío, pero ¿qué tanto hace la gente por dinero, por poder, para llegar a estos niveles de verse? Porque yo no creo que pueda haber, bueno, después de la muerte, evidentemente, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, pero exceptuando la muerte, no puede haber una escena más avergonzante humanamente que lo que le ocurrió a ese señor en el día de ayer en Tegucigalpa. Usted ver este operativo, este aparataje de militares, policías, después de usted tener 20 días solamente de haber salido de la presidencia y verse con ese nivel de exposición y de vergüenza ante sus conciudadanos. La verdad que yo veo esas escenas y las repito y digo, pero ¿cómo es que una persona puede llegar al poder a ponerle la cabeza tan loca para llegar a actuaciones como esas? Entonces, evidentemente, quiero decirles lo siguiente. Habrá gente que dirá, no, ese tipo de cosas no ocurren en República Dominicana, no han ocurrido. Pero déjenme contarles, o déjenme decirles, sin ánimos de presagiar ni de tener una bola de cristal, que ustedes no pueden sorprenderse si en algún momento los Estados Unidos de Norteamérica hace eso mismo que hicieron ayer con el señor Juan Orlando Hernández, con algunos actores políticos de este país. Y yo les voy a explicar el por qué. Ese modelo de Juan Orlando Hernández ya tiene antecedentes con el caso de Manuel Antonio Noriega en Panamá. Y tiene similitudes porque, por ejemplo, tanto Noriega como Hernández fueron aliados incondicionales de los Estados Unidos, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso Noriega en aquella década de los 80 era un enlace y tenía vínculos directos con la CIA, se entrenó en la Escuela de las Américas, famosa. Era un agente de Estados Unidos en Panamá y le servía para distribuir armas a contrainsurgentes en toda Centroamérica en aquellos años de tanta inestabilidad en la región. Pero al mismo tiempo de que hacía eso y le servía como agente a la CIA y a Estados Unidos, entonces era el principal narcotraficante que había en Panamá.
tenía vínculos con el cartel de Medellín. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Le dio soga hasta que se la aló. Luego cayó arrestado, una condena de 40 años a Noriega, luego se le redujo a 30, terminó arrestado tanto en Estados Unidos como en Francia, que también había pedido a Noriega en ese momento, y lo mismo, el mismo modelo pasó con Hernández. Hernández era un protegido de los Estados Unidos, hicieron muchísimas diabluras para mantenerse en la reelección cuando fue por ella en el 2017, para mantenerlo, desconociendo un fraude evidente que cometió en esas elecciones para mantenerse, y Estados Unidos lo respaldó y ahora lo pide en extradición. Entonces, cuando yo le digo a ustedes que no pueden descartar el hecho de que en algún momento algunos políticos o políticos de altísimo nivel de este país se vean ante semejante humillación, es por el hecho de que en estos países hay un denominador común. Esa debilidad institucional que tienen los países de América Latina, ese modelo presidencialista, que cuando estos individuos llegan al poder se creen todopoderosos, y que la Constitución yo hago lo que me da la gana, y que mis hermanos hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, el hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, está preso a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. Y ustedes me van a decir a mí que en República Dominicana, cuando los presidentes se endiosan, que se sienten por encima del bien y del mal, que hacen lo que entienden, hacen lo que quieren, y hay para muestra más de un botón, ¿qué no se ha estado diciendo de pasadas gestiones recientes de este país, que hacían familiares y hacían militares y hacían lo que sea? Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a pensar o a no pensar que así como se les indica vínculos en actos ominosos de corrupción, también no había vínculos con carteles de narcotráfico y todo lo que tenga que hacerse? Porque el poder todo lo puede, y cuando estamos en el poder, sin controles algunos, perdemos incluso la noción del tiempo. Y pensamos que el poder es eterno. Y el poder no es eterno. Y recuerden que cualquier tipo de vinculación que se tenga o que hayan tenido políticos locales, Estados Unidos los tiene rastreados, los tiene documentados. Sabe lo que hacía y lo que ha hecho y lo que hace todo el mundo. Por eso le digo incluso al presidente actual, tenga cuidado de sus entornos. Los entornos son peligrosos para los presidentes. Mucha gente que se siente con poder comienza a hacer cosas a veces que el presidente no sabe, y en otras ocasiones el presidente también lo sabe. Y toman dinero y hacen compromisos y dan permiso y protegen todo tipo de personajes. Y la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado sabe, conoce, cada vez que arrestan a un narcotraficante, cada vez que extraditan a un narcotraficante, son sometidos a interrogatorios. Y no es verdad que nadie se va a ir solo después que se ve preso, arrestado. Si tenía complicidades, si hubo promesas de protegerle, si le recibían dinero a cambio de protección. Entonces, por eso le digo, no solo al presidente actual Luis Abinader, a los expresidentes y a todos los políticos en sentido general, cuiden sus entornos, porque miren, mi hermano, esa vergüenza que pasó ese señor ayer, yo creo que solo la muerte supera una cosa como esa. Un hombre con 4 hijos, su esposa, y a 20 días de haber salido de la presidencia, y verse esposado de pies y manos y con un chaleco antibalas sin poder decir nada, con su hermano preso a cadena perpetua en Estados Unidos, y es muy probable que a él corra la misma suerte. Al final, a los políticos del patio, a los que pasaron y a los que están, solo les digo, cuiden su entorno.